Ya, supongo que ven todo bien en la pantalla, ¿cierto? Está en la PPT. ¿Me pueden corroborar eso? Sí, 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 ya bacán. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a la sesión auxiliar del curso Petrología Ígnea y Metamórfica. En esta clase especial donde vamos a introducir los conceptos de metamorfismo y vamos a abordar las rocas metamórficas metapelíticas, ¿ya? Todo esto en el contexto de COVID-19 durante este año 2020. Entonces, bueno, ¿qué es una roca metamórfica? Ustedes ya lo saben, lo sabemos desde geología general, ¿cierto? Pero vale la pena repasar un poco cuál es su definición general. Eh, Gracias a la actividad tectonomagmática en la litósfera, a modo general, las rocas ígneas y sedimentarias formadas en ambientes preexistentes y bajo ciertas condiciones termodinámicas pueden ser sometidas a nuevas condiciones, ¿sí? A un cambio de las condiciones termodinámicas a las cuales esas rocas se formaron. Principalmente el cambio más importante va a ser de presión y temperatura. Bajo estas nuevas condiciones y frecuentemente relacionado al tectonismo, hay otro múltiple ejemplo. Ustedes ya saben las variedades de tipos de metamorfismo que existen. Las rocas preexistentes se transforman textural, estructural y mineralógicamente en estado sólido, dando origen a rocas metamórficas. ¿Sí? Esto es una aproximación de los conceptos principales que definen o que determinan la existencia de una roca metamórfica. Y en la imagen que se le adjunta se muestra la distribución de las principales cadenas montañosas que existen actualmente. Uh-huh. Que existen actualmente, porque han habido muchas cadenas montañosas en la historia de la Tierra. Eh, y estas cadenas montañosas se distribuyen en zonas donde las placas tienen determinado comportamiento tectónico y lo ponemos acá porque tiene una relevancia a la hora de entender el metamorfismo, el comportamiento tectónico, ¿sí? Determina cierto tipo de metamorfismo que va a ser interesante, sobre todo en el caso chileno, tenerlo en consideración para estudiarlo. Bueno, este es el esquema típico de las rocas metamórficas, o que pueden dar cuenta de las condiciones de presión y temperatura a las que se forman. Algo interesante de notar, voy a poner el puntero láser. Algo interesante de notar es que bajo una temperatura cercana a los 200 grados y a los 10 kilobares de presión, no estamos hablando de metamorfismo, estamos hablando de sedimentación y diagénesis, ¿sí? Procesos de diagénesis, o sea, procesos de formación de rocas sedimentarias, ¿sí? Bajo los 200 grados y bajo los 10 kilobares de presión. Vamos a tener el dominio de las rocas sedimentarias. Eh, y por otro lado, sobre generalmente los 1200 grados, vamos a estar en el dominio del magmatismo, ¿ya? Entonces, bueno, y acá tiene un límite cercano a los 30 kilobares, etc. Pero todo esto varía según la composición del protolito y el tipo de metamorfismo al cual estemos sometiendo la roca. Pero lo que quiero que entiendan, y entiendo que claro, ya lo están trabajando en la clase probablemente, si no lo van a trabajar, el metamorfismo se posiciona entre estos dos extremos, entre el extremo de la diagénesis, por una parte, y entre el extremo del magmatismo. El dominio del metamorfismo está entre esos dos límites, y acá hay algunos ejemplos, eh, por ejemplo, cómo la presión se puede asociar a determinados tipos de profundidades, ¿cierto? Bajas presiones, estamos hablando de niveles de la corteza oceánica, un poco más altas corteza continental, más altas aún raíz orogénica continental, o sea, cerca de las cadenas montañosas, y aún mayor profundidad y presiones terrenos continentales subducidos, o sea, ambientes de subducción. Uh-huh. De esta manera se pueden clasificar estos terrenos los cuales se va a estar produciendo el metamorfismo en estas condiciones que se ponen acá a la izquierda arriba. Son condiciones que no, entre comillas, se dan en la Tierra, ¿cierto? Son imposibles geológicamente, altas presiones y bajas temperaturas. Y algo interesante también es ver estas curvas que muestran la fusión de los granitos, ¿cierto? Un granito anhidro, ustedes saben, tiene un punto de fusión más alto que un granito hidratado y se inserta más o menos en torno a los 1000, 1100, 1200 grados. ¿Ya? Bueno, entonces, en un ambiente de subducción, un concepto que me gustaría introducir y que espero que también ya les suene de antes es el concepto de prisma de acreción, ¿ya?
La convergencia en el límite de placas genera un acortamiento, porque hay una zona de altas presiones, ¿sí? En los límites de placas convergentes donde se produce la subducción, cuyo resultado es la formación de una serie de pliegues y cabalgamientos que acomodan este esfuerzo compresivo, ¿sí? En la zona, podríamos decir, de contacto entre ambas placas. Estas estructuras de acortamiento afectan tanto a las rocas sedimentarias que se sitúan sobre la placa oceánica, ¿ya? Recuerden que hay un aporte de sedimentos desde el continente que se posiciona sobre la placa oceánica. Esos sedimentos también se conocen, por ejemplo, como, bueno, hay sedimentos que vienen del continente, y hay sedimentos pelágicos que son los que se depositan sobre el fondo marino, etcétera, pero el punto es que la placa oceánica tiene por sobre ella sedimentos, presencia de sedimentos, eh, y esos sedimentos se van incorporando a la subducción. Subducción que ustedes saben se produce principalmente debido a la subducción de la placa oceánica sobre una placa continental, en el caso chileno. Pero hay incorporación de sedimentos de origen continental en la zona de subducción, y esos sedimentos se incorporan a este límite de acortamiento y cabalgamiento y pliegues que se conoce como prisma de acreción. Por lo tanto, hay una zona donde se está produciendo metamorfismo sobre un protolito de origen sedimentario que tiene determinadas características mineralógicas, composicional y mineralógicas. Bueno, sí, en esta imagen más que nada es para seguir desarrollando el mismo punto. Este es el perfil típico de los ambientes relacionados a una zona de subducción, lo que ya sabemos, la zona de subducción probablemente tal, una dorsal medio oceánica, y un arco, una cuenca de retroarco, etcétera, etcétera. Y en el esquema que se pone por debajo se muestra el desarrollo de las isotermas, ¿ya? De las isotermas, mejor dicho. ¿Sí? Estas isotermas tienen comportamientos bastante llamativos. Como ven acá, por ejemplo, en la zona de una dorsal medio oceánica, la isoterma sube aquí donde se está produciendo principalmente la divergencia de las placas, y baja en la medida de que se aleja de ella. Eso va a ser bastante interesante porque las zonas metamórficas van a estar determinadas por temperatura, y por lo tanto las isotermas van a determinar dónde se van a encontrar generalmente esas zonas metamórficas de igual tipo, ¿ya? Y en la zona propiamente tal de la subducción también podemos ver cómo las isotermas, las isotermas también varían siguiendo este patrón, ¿sí? Traen esta dirección y luego se genera un bajón hacia la placa subductante, ¿ya? Entonces, eso es más que nada para nombrar, para ejemplificar cómo el calor se distribuye no de manera homogénea en estos diferentes ambientes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ya. Bueno, ya, este esquema sirve para seguir fortaleciendo la misma idea que estábamos comentando. Acá ya se ponen algunas zonas metamórficas, perdón, fases metamórficas, ¿sí? Zonas que va a pasar a definir a continuación, pero espero que ya esté variabilizado por algunas. Eh, y como ven, estas isotermas van a determinar que en esta zona, por ejemplo, se encuentran esquistos verdes, tal como en esta zona también, ¿ya? Esta zona que es el canal de subducción, o también donde se emplazan los primas de acreción, van a permitir que los protolitos, que haya, por decirlo así, un reciclaje de los protolitos, subiendo las rocas que se encuentran a mayor profundidad en el canal de subducción a la superficie, y también bajando algunas de ellas también. Entonces va a haber acá aparición de rocas de alta presión a la superficie debido a la interacción que ocurre entre las placas y un proceso de cizallamiento que hacen que vayan aflorando rocas de mayor profundidad. Todo ese preludio es para dar una idea de un ambiente o sea, que el ambiente principal que se encuentra acá en Chile, donde vamos a tener formación de metamorfismo, ya sea por formación de pliegues, por presiones particulares y por condiciones de temperatura también particulares dentro de esta placa subductante.
Entonces, con esa introducción, que quiero que se les quede en la mente porque vamos a volver ahí al final, vamos a pasar a analizar cuáles son las texturas principales que se van a presentar en una roca metamórfica. Uh-huh. Este curso, ustedes saben, se basa en análisis de textura. En las rocas ígneas teníamos un tipo de textura en particular. Estas texturas van a servir de antecedente para las texturas metamórficas que se van a formar a continuación de ellas, por el metamorfismo, el cambio de las condiciones de temperatura, condiciones termodinámicas, y vamos a tener presencia de texturas metamórficas que van a ser características de rocas metamórficas. Entonces, una de ellas es la textura granoblástica. La textura granoblástica es un mosaico X o inequigranular, ¿ya? De cristales, bueno, dice equidimensionales y inequidimensionales con orientación aleatoria. Uh-huh. Va a ser la textura más representativa de las rocas metamórficas no foliadas, ¿ya? Con las rocas cornianas, con la granulita, los mármoles y las cuarcitas. ¿Sí? Las rocas metamórficas no foliadas van a tener fundamentalmente una textura granoblástica, uh-huh, como la que se observa en la imagen de la derecha, ¿sí? Granos de diferentes cristales, diferentes tamaños y diferentes orientaciones. Uh-huh. Dependiendo de los cambios en esos parámetros que les nombré recién, vamos a poder subdividirlo en 4 tipos. 1, equigranular, 2, poligonal, inequigranular y textura granoblástica decusada. Entonces, una textura granoblástica equigranular es un mosaico granoblástico equigranular, de cristales equidimensionales, del mismo tamaño. ¿Sí? Normalmente se ve cómo se esquematiza la imagen de la izquierda. Todos los cristales tienen más o menos el mismo tipo, son equidimensionales, y en una imagen de sección delgada se observa de esta forma. ¿Sí? No tiene mucha gracia o mucha dificultad, podríamos decir. Sí, es una textura granoblástica equigranular. ¿Ya? Por el contrario, si tenemos, bueno, en esos casos, en el caso anterior, los contactos eran irregulares. Si tenemos contactos de grano planos y uniones triples, vamos a estar hablando de una textura granoblástica poligonal. ¿Ya? Uniones triples, por ejemplo acá, 1, 2, 3 aristas van a determinar una unión triple. Aristas todavía. Ya. Entonces vamos a tener presencia de granos de tipo poligonal y vamos a tener una textura granoblástica poligonal. ¿Sí? La misma idea, solamente que la geometría de los granos va a variar. Y vamos a tener presencia de uniones triples. Y, indicativo textural para estar hablando de esa textura. ¿Ya? Inequigranular es cuando los cristales son inequidimensionales, ¿sí? Inequigranular. Y mosaico inequigranular y cristales equidimensionales, claro. Como ven acá, los granos son de diferentes especies, ¿sí? Y van a tener más o menos el mismo tamaño. Claro, aquí, por ejemplo, hay algunas calcitas, algunas pueden ser micas blancas, etc. Son granos de diferentes especies de tamaños similares, ¿sí? Eso va a ser una textura granoblástica inequigranular. Uh-huh. ¿Ya? Son texturas bastante introductorias para que vayamos entendiendo el contexto en el que se forman. Y la textura decusada es un mosaico automorfo. ¿Sí? ¿Qué significa automorfo? A ver, voy a empezar a preguntar. ¿Qué significa automorfo? ¿Cómo que se hizo solo? ¿No suena algo así? Automorfo. Mira, automorfo es un sinónimo de hipidiomorfo o de eudral. ¿Ya? Son sinónimos para decir eudral. ¿Ya? Lo que pasa es que yo por ahí he leído que, pero esto es, no tengo la fuente, ya no sé bien dónde lo leí, que anedral, eudral, subedral es más representativo de rocas volcánicas, rocas ígneas, roca ígnea en general. Entonces hay otras terminologías para decir lo mismo, pero para otro tipo de rocas, ¿sí? Idiomorfo, subidiomorfo, xenomorfo, automorfo, subautomorfo, xenomorfo, son sinónimos de eudral, subedral y anedral. ¿Ya? Para que no se pierdan con esas palabras que van a estar ahí apareciendo de las rocas metamórficas quizás, principalmente. Entonces son cristales equidimensionales,
tabulares o prismáticos principalmente, con una orientación espacial aleatoria. Eso es lo que se va a conocer como la textura decusada. ¿Ya? Entonces también va a ser una textura granoblástica, pero en este caso los cristales son automorfos, tabulares o prismáticos, con orientación espacial aleatoria, como se puede ver en la imagen de la derecha. ¿Ya? Entonces, va a ser una de las texturas que, esta familia de texturas granoblásticas va a ser muy repetitiva en las rocas metamórficas, pero como vimos en el preámbulo, las rocas metamórficas van a estar sometidas a diferentes procesos, diferentes temporalidades, cambios en las condiciones PT, y muchas de estas texturas van a estar sobrepuestas unas sobre otras, y por lo tanto le suma una complejidad a la descripción de estas rocas versus lo que era la descripción de las rocas ígneas, que normalmente uno puede tener algo más de simpleza en su descripción. ¿Ya? Entonces, ahora, ya saliendo de las texturas granoblásticas propiamente tal, la textura lepidoblástica también es una textura bastante importante. La textura lepidoblástica hace referencia a una orientación preferente subparalela de minerales planares, o sea, filosilicatos normalmente. ¿Ya? Se observa con el esquema de abajo a la derecha y en sección delgada de la derecha arriba. ¿Ya? Esa es una sección delgada que representa una textura lepidoblástica, o sea, filosilicatos orientados preferentemente de manera subparalela. A ver, si ustedes que ya conocen rocas, o sea, rocas en muestra de mano, sí, en fundamento de Petro, en GeoGeneral, ¿qué roca metamórfica podría tener una textura lepitoblástica? ¿Saben nombrar rocas metamórficas ya? ¿Conocen algunas rocas metamórficas, cierto? Una pizarra, ¿sí? O una filita. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué filita, por ejemplo? eh, Porque están compuestas principalmente por micas. Claro, sí. Claro, las filitas tienen harta mica blanca, biotita, etcétera, y luego los esquitos también. ¿Cachai? Entonces, claro, una textura lepidoblástica podríamos encontrarla en esa roca que, que decís tú, y que en el caso de una sección delgada vamos a poder identificar esa textura. Y la nematoblástica también es una orientación preferentemente subparalela de minerales, pero en este caso prismáticos, ¿ya? No planares, sino prismáticos, o sea, principalmente inosilicatos. Vamos a decir que los inosilicatos son prismas, tanto si son de cadena simple, como los piroxenos, como si son de cadena doble, como los anfíboles, ¿ya? En el caso de que tengamos inosilicatos orientados, vamos a estar hablando de una textura nematoblástica, ¿ya? Y va a ser típica en las anfibolitas, en las fases anfibolitas, las rocas metamórficas de fase anfibolita, pero no exclusiva de ellas. O sea, pues vamos a tener textura nematoblástica pues en otras rocas, podría ser también, ¿cachai? Normalmente. Eh, claro, y se observa como la sección delgada que se muestra ahí abajo a la derecha. ¿Ya? Eh, ¿qué, ¿Qué anfibol podría ser el que se muestra acá? Bueno, ¿por qué? A ver, no, no. ¿Por qué esa textura es nematoblástica? ¿Alguien podría describir más o menos lo que ve en el corte? Es difícil no con una imagen, pero a ver si estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que le da la textura nematoblástica a esa imagen? Está buena, Eh, ¿sí? no sé, yo veo por lo menos que los cristales marrones están como preferentemente orientados un poco. ¿Ya? De esos cristales marrones, ¿qué son? Pueden ser horblenda quizás. No lo sé. ¿Estás segura? No, no estoy segura. Mira, y acá al medio que se ve, Em,
Ay, no sé cómo, no me acuerdo bien. Oye, pero esa imagen está a Nicoles cruzado o paralelo. Paralelo. Puede ser en statita lo blanco, ¿no? Ya. Un piroxeno. Sí. Podría ser. Ya. Yo creo que el del medio. Y quizá, no sé, lo café Milla, biotita. sí, perdón que se te cortó o a mí se me cortó, pero me perdí una parte. Ah, se me cortó. ¿Qué escuchaste? No, hasta donde dijiste al medio y todo, sí, sí. Ah, sí, que yo creo que lo del medio es quizá algún orto, no Ya. sé, ¿Ya? por el clivaje. ¿Y dijiste algo de Y biotita? quizá, sí que quizá lo café biotita, Ya, pero no sé, porque, no sé, los colores. ya. Sí, buena. O sea, claro, o sea, aquí es para conversarlo. O sea, difícilmente yo les puedo dar así, esta es la roca, eh, o esta es la mineralogía con solo una imagen. Difícilmente los podría convencer, los clases los podría convencer de eso. Ahora, claro, yo que veo, coincido con todo lo que han dicho. Creo que hay biotitas. ¿Por qué creo que hay biotitas? Porque las biotitas recuerden que tienen su máxima absorción este-oeste. O sea, cuando se ponen este-oeste, o sea, así como el lápiz, se ponen más cafés. Es lo más café que se pone. Entonces ahí están casi así y están bien café. Entonces creo que varias de esas podrían ser biotitas. También quizás andan algunas blendas por ahí. Y lo del medio podría ser, yo creo, también perfectamente un piroxeno. Veo el clivaje ahí, podría haber alguna discusión, pero podrían ser algunos piroxenos que andan por ahí que le darían la textura nematoplástica a esta roca. Sin embargo, también ahí, por ahí andan biotitas, si que decimos que son biotitas, que no le darían textura nematoplástica, sino lepidoplástica. Entonces acá tenemos un ejemplo donde podría haber presencia de ambas texturas en la misma roca, lepidoplástica y nematoplástica. Y luego vamos a ver cómo se nombra eso. Ya. Porfidoblástica está formada por cristales mayores crecidos durante el metamorfismo. O sea, en una matriz de grano de menor tamaño. ¿Ya? Pero los porfidoblastos son cristales de origen metamórfico. Y esto va a ser importante y no se confundan, repítanlo ahí el mantra, no sé, para que no se les pierda la palabra. Una textura porfidoblástica, está formada por cristales mayores, o sea, que resaltan sobre la matriz de grano fino, pero que son crecidos durante el metamorfismo o de origen metamórfico. Esos son porfidoblastos. Se puede ver acá. Ya aquí hay algunos cristales. ¿Alguien podría decir qué cristales son estos? Este. Ahí se ve muy claro. Esa imagen estaba aquí. Andalucita. Es como una andalucita. Sí. Milla, ¿tú, perdón, querías decir algo? No, nada. Ya. Se ve andalucita, ¿cierto? Porque tiene sus inclusiones carbonosas, que le da el nombre de quiastolita. Y para los más reivindicativos se le puede incluso llamar cultrunita. ¿Sí? Podrían ser, yo creo que perfectamente, porfiboblastos de andalucita. Es una hipótesis con la imagen. ¿Sí? Rorro, disculpa. Sí, pues dale. Claro, esa es andalucita, pero tiene un nombre más particular, como que no es una andalucita cualquiera, recibe también otro nombre. ¿Sí? O como variedad de andalucita tiene otro nombre. Quiastolita, ¿no? Sí, justamente. Sí. Sí. Esa es la que presenta sus inclusiones carbonosas, que finalmente le da como ese nombre de piedra cruz, ultrunita. Claro. Pero así se ven como esas secciones basales que tiene esas inclusiones, que son de carbón, o sea, carbón, material orgánico que queda incluido durante el metamorfismo y que se termina incluyendo en el mineral. Entiendo que eso es el proceso general que le da origen a ese tipo de cristal. ¿Ya? Pero recuerden, porfidoblasto, mineral de origen metamórfico.
Ahora, estas texturas, como vimos en la imagen en el ejemplo anterior, vamos a tener varias presentes en la misma roca. Entonces, algo importante tener en consideración es que las podemos agrupar para nombrar la textura general o para nombrar la roca ya de manera general. Entonces, si tenemos granoblástico, una textura granoblástica y una textura lepidoblástica, o sea, granitos y micas, vamos a poder decir que esa textura es granolepidoblástica. ¿Ya? Si tenemos prismas orientados, inosilicatos fundamentalmente, y granitos, en este caso son poligonales, vamos a poder decir que se llama, que la textura principal va a ser grano-nematoblástica. ¿Sí? Y en el tercer ejemplo vamos a tener una textura grano-porfidoblástica. ¿Sí? Entonces, para que tengan en consideración que se pueden ir agrupando estas texturas para describir la roca a modo general. ¿Sí? En este caso sería lépido-porfidoblástica, ¿sí? Porque hay la matriz, comillas, de esta roca metamórfica, tenemos desarrollo de estos filosilicatos orientados más porfidoblastos. ¿De qué? Esta imagen de Nicolás Cruzado, ¿de qué podrían ser estos porfidoblastos? Granate. Claro, granate. Además se observa este hábito poligonal, que ya te empieza a poder decir que quizás hay granate. Entonces, es una hipótesis. Los granates normalmente, bueno, cuando ya se desarrollan mucho más, tienen esos hábitos bien poligonales. ¿Ya? Aquí también granícolas cruzados, granolepidoporfidoblástica. Ya tenemos desarrollo de textura granoblástica. Como ven aquí, por ahí andan unos cuarzos quizás, algunos feldespatos, bueno, pero fundamentalmente cuarzos. Lépido, porque tenemos estas micas orientadas, ¿sí? Yo diría por el color fundamentalmente mica blanca, pero no sabemos. Micas orientadas, textura granoblástica con estos chiquititos, y porfidoblástica por estos granates quizás mayores también. Entonces, podemos agrupar incluso de tres: grano, lépido, porfidoblástica, o porfidoblástica, creo que, claro, ahí está mal. Oye, ¿y dónde veo lo de como grano blástico? Aquí, Porque pues, se mira, parece harto a lo del lepidoblástico que tenían como estas micas entre medio de otros granos. ¿cómo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Es que, ¿cómo veo que eso también es como grano blástico? Porque, o sea, quizá a primera impresión me dice, o sea, lo pensaría como lépido porfidoblástico. Ya, Y yo tengo la misma pregunta. ¿Por qué grano le pido en vez de solo le pido? ¿Se entiende? sí, ya. Ya, pero es lépido, ¿cierto? Porque tiene, aquí se ve como hay cierta orientación de micas. ¿Sí? Ya. Sí, sí. Pórfido por los grandes. Grano, yo diría fundamentalmente por esta zona, acá. ¿Ven cómo acá hay desarrollo de textura granoblástica? Quizá en estos cuarzos, se ven acá, que no son ni filosilicatos, ni prismas, y tampoco es Sí, una textura decusada. ¿podrías poner de nuevo la de lepidolástica como para compararla? Esto es Por lépido favor. porfidoblástico. Fundamentalmente lépido porfidoblástico, ¿ya? Porque ahí si uno se va al detalle quizá cambia el criterio, pero mira. Esto es una textura, esta zona de acá es una textura granoblástica. A ver, voy a poner, vamos rápidamente. Esto de acá es granoblástico, esto es granoblástico, esto es granoblástico, todo esto que se ve acá es granoblástico, varía el tipo de grano y el tamaño de grano. Entonces, acá tenemos lépido, pórfido, granoblástico, bueno, al mismo orden en realidad. Como ven acá, hay algo de granoblástico. ¿Se ve mejor ahora o no? Sí, 2, 3, 4. Estos son granitos. Acá también. ¿Ven? Que no son micas. ¿Sí? ¿Quedó más sí, claro sí, ahora? sí.
Es que en la primera imagen del lepidoblástico también aparecían como estas micas entre medio de otros granos. Por eso me había ¿Ah? quedado la duda. ¿En esto? No, en la primera. En la primera. Acá. Que igual se ven como granitos entre medio. En plan, Sí, no, demás. Sí. Este es un ejemplo para decir que esto es lepidoblástico, pero lo que le da que sea lepidoblástico que hayan filosilicatos. ¿Ya? Eso solamente para ejemplificar eso. Pero acá, por ejemplo, en esta imagen, que es el esquema, aquí es casi solo lepidoblástico, o lepidoblástico fundamentalmente, porque es el esquema. Pero en la vida real esto va, va cambiando con, o sea, tiene más detalles de lo que puede mostrar un esquema que es representativo solamente, ¿cachai? claro. Entonces eso también podría ser como lépido, o sea, grano lépido porfido. Esta, Tiene como unos cristales grandes, ¿no? esto de acá, sí, Son negritos. podrían ser algunos granates, mira, bueno, todo depende cómo tú la describas también, ¿cachai? Normalmente nosotros damos un margen para arriba, decimos que es un cristal mayor y un margen para abajo cristal menor. Entonces, estos como que se parecen a los granos, entonces no necesariamente podrían ser porfidoblastos, sino serían también parte de una textura granoblástica inequigranular. No sé, como que ahí depende de la descripción, ¿cachai? Ya. Pero sí, pues, es una... En el metamorfismo todo se empieza a mezclar y nada es tan taxativo que sea una pura cosa, ¿cachai? Pero bueno, el nombre que finalmente ustedes le dan es para favorecer la descripción de la roca, ¿sí? Aquí lépido granoblástico, okay, casi que el mismo caso que estamos conversando recién, solamente que acá hay más desarrollo de grano, de textura granoblástica, ¿sí? Estos cuarzos, que digamos que son cuarzos, entre estas micas orientadas de manera subparalela, que ya empezamos a ver foliación, incluso cambio de distintos planos de foliación, cambio de la orientación de la foliación que está determinada por esta mica en este caso, ¿sí? Eso hay que empezar a traer conceptos de fundamentos de Petro, en general, no sé, de la foliación. Pues la foliación de la roca metamórfica va a ser importante y va a estar compuesta, va a estar fundamentalmente, ustedes saben, compuesta por micas, y, o sea, por filosilicato, mica o inosilicato. Ya, textura, continuando, textura poiquiloblástica, formada por poiquiloblastos, ¿ya? Que van a ser porfidoblastos con textura poiquilítica. Uf. ¿Ya? O sea, minerales crecidos durante el metamorfismo que tienen inclusiones de otros minerales. Ya esto va a ser bastante común porque el metamorfismo se va a ir dando de manera progresiva o regresiva, pero también, digamos, de manera progresiva, entonces va a ir reaccionando la mineralogía preexistente para generar los nuevos minerales frente a las nuevas condiciones de presión y temperatura en las que se encuentra la roca. ¿Ya? Por ejemplo, en un margen de subducción, la roca cuando las rocas subductantes cuando comienzan a subducir tienen cierto presión y temperatura y más abajo en la losa van a tener otra presión y temperatura, entonces va a ir progresando el metamorfismo. ¿Ya? Entonces va a haber una reacción en cadena en el caso de que sea progrado. ¿Ya? Y los poiquiloblastos van a ser porfidoblastos con textura poiquilítica. O sea, inclusiones de otros minerales metamórficos. ¿Ya? Y la textura blastoporfídica es una textura porfídica heredada. ¿Ya? Es una textura porfídica heredada de otras rocas ígneas, roca volcánica que tiene textura porfídica, en la cual los minerales, que son fenocristales relictos, lo que queda de la textura ígnea preexistente del protolito, están reemplazados por agregados de minerales metamórficos, pero todavía muestran su hábito característico. ¿Ya? Entonces, una textura blastoporfídica es un fenocristal de la textura ígnea anterior que va a estar metamorfizado, pero va a mantener su hábito inicial.
Entonces, por ejemplo, en el caso de esta sección, de este mineral, ¿qué mineral podría ser? Suponiendo que es un relicto de una textura porfírica anterior. Como un anfibol. Por el número de caras, ¿cierto? Sí. Claro, por ejemplo, podría ser un anfibio. Ujú. Entonces se ve acá cómo se empieza, que ahí desarrolla minerales metamórficos. Todas estas inclusiones acá son reacciones metamórficas que están cambiando la mineralogía de este cristal. Sin embargo, todavía no es tan intenso como para eliminarlo por completo. Y se mantiene su hábito inicial y por tanto vamos a estar presentes, o sea, frente a una textura blastoporfírica. ¿Ya? Entonces, los conceptos que yo les digo es que tienen que repetirlos para que no se les olvide. Porfidoblasto es una cosa, blastoporfírica es otra cosa, porquiloblástico es otro, etc. Más encima se pueden agrupar, entonces se pueden variar. ¿Ya? Coronas de reacción, lo típico. Bueno, lo típico digo, porque ya hemos visto algunos tipos de coronas de reacción. ¿Sí? Es una corona en la que varios minerales rodean un mineral relicto central y que se ha desarrollado por reacción entre estilos minerales de la matriz. ¿Sí? Como les digo, el metamorfismo va a ir progresando por medio varían las condiciones PT y por lo tanto el mineral, los minerales grandes, por decirlo así, van a ir reaccionando con la matriz para generar coronas de reacción que van a estar permitiendo que ese mineral se reequilibre a nuevas condiciones de temperatura. O sea, van a haber coronas de reacción las rocas metamórficas de manera bastante frecuente. Uh-huh. ¿Ya? Una textura nodulosa, son blastos, ¿sí? De hábito relativamente equidimensional, fuertemente poiquiloblásticos, ¿sí? Bueno, ahí dice que es típico de corneanas pelíticas de bajo grado, donde los poiquiloblastos son andalucita o corderita, pero el punto es que se forman, los blastos tienen aspecto noduloso porque son fuertemente poiquilíticos o poiquiloblásticos, ¿ya? Y se va a ver de la forma en que se aprecia abajo, ¿cierto? Una andalucita fuertemente poiquiloblástica, muy común en las rocas pelíticas o de pedolito pelítico, ¿sí? Metapelíticas. Otro tipo de aspecto o textura metamórfica o relacionada al metamórfico, que siempre estamos hablando de reacciones, cambios en la mineralogía, progresiones, etc. Ya hay la esquistosidad de crenulación, es cuando ya tenemos foliaciones o planos de foliación sobrepuestos, ¿sí? Lo hemos visto antes, me imagino, ¿cierto? Muestra de mano, etcétera, y también lo vamos a poder observar a microscopio petrográfico, ¿sí? Relacionado al microplegamiento de una foliación anterior. Tengo una foliación S1 que se le va a sobreponer una foliación nueva y así se pueden sobreponer otra y se van a formar distintos tipos de plegamiento que lo vamos a llamar en este caso esquistosidades de crenulación. Se puede ver de esta manera, digamos, a microscopio petrográfico y algunas imágenes mejores por ahí. Y esto es una muestra ya a escala de Mach. Esquistosidad. ¿Sí? Otro ejemplo, más que nada un poco más claro de cómo se va plegando la foliación anterior para formar estos patrones que son bastante reconocibles y comunes en la roca metamórfica. ¿Ya? Ya, entonces voy a pasar a esta última parte antes de tomarnos un receso. Un par de definiciones importantes, ¿sí? Asociación mineral en equilibrio. ¿Qué es una asociación mineral en equilibrio? Es un grupo de minerales en la roca que se encuentra en equilibrio, o sea, están formados a las mismas condiciones de presión y temperatura o condiciones termodinámicas, ¿sí? Eso es una asociación mineral en equilibrio, que tiene una cierta similitud con lo que se conoce como paragénesis mineral. Una paragénesis mineral es una sucesión de asociaciones minerales que se van reemplazando unas a las otras, ¿sí? Dado que van cambiando
las condiciones de presión y temperatura, las asociaciones minerales en equilibrio van a ir transformándose y se van a ir formando paragénesis. ¿Sí? Una asociación mineral corresponde a aquellos minerales que se encuentran en contacto pero sin reaccionar, puesto que ya están equilibrados, no necesitan reaccionar para reequilibrarse. Vamos, ¿por qué es importante nombrar esto? Puesto que para el estudio de las rocas metamórficas normalmente usamos este tipo de esquema o de tabla, en el caso, por ejemplo, de los que se pone acá, que no, o sea, tenemos una roca A, que se aprecia generalmente de esta manera, con estos tipos de minerales. Ven, este mineral es distinto a este y distinto a ese. Entonces, vamos a tener acá presencia de cuarzo, taurolita y biotita. Y vamos a estar hablando de una asociación mineral heterogénea no en equilibrio cuando se va a producir este tipo de asociación. ¿Ya? Vamos a usar esta tabla. En el eje Y y en el eje X vamos a poner la lista de minerales. Vamos a usar la parte superior, o el triángulo superior derecho de la tabla. Esta parte, como ven, no la usamos. Entonces, vamos a marcar la diagonal de la tabla y vamos a preguntarnos. ¿El cuarzo está en contacto con la taurolita? Ya, suponiendo, por ejemplo, que esta es la taurolita, si no me equivoco. ¿El cuarzo está en contacto con la taurolita? Sí. Se encuentra en contacto acá por límites. ¿Ya? ¿El cuarzo está en contacto con la biotita? Sí. ¿Ya? Entonces voy a marcar estas dos X. ¿Ven? ¿La taurolita está en contacto con la biotita? No. Ninguna parte de la taurolita está en contacto con la biotita. ¿Y la biotita está en contacto con la biotita? Sí. O sea, la diagonal va marcada así. Entonces, esto es lo que se va a conocer como una asociación mineral heterogénea no en equilibrio. No en equilibrio porque su asociación mineral no está en todo en contacto consigo mismo. Y heterogénea porque la distribución de los minerales en la roca es heterogénea. Están más concentrados en un lado que en el otro. Como ven acá. Esta bolita de arriba y hay biotitas abajo. Entre medio hay cuarzo. Por el contrario, si todo está en contacto con todo y distribuido de manera homogénea en la roca, la asociación mineral va a ser homogénea en equilibrio. ¿Ya? Esperen. Sí, estaba mirando algo en el Zoom. Homogénea en equilibrio. Y si no está todo en contacto con todo, pero sí están distribuidos de manera homogénea los minerales en la roca, va a ser una asociación mineral homogénea no en equilibrio. ¿Ya? Estas tres categorías van a ser importantes porque las vamos a usar para evaluar la asociación mineral de la roca metamórfica que estemos estudiando. ¿Sí? Y podemos usar estas tres categorías en general para decir si es heterogénea y si está u homogénea y si está en equilibrio o no. Vamos a ver esta tabla en general para describir, o se usa normalmente en el laboratorio para describir las asociaciones minerales de metamorfismo en particular. ¿Ya? ¿Les parece si nos tomamos unos 10 minutos de descanso? Sí. Para retomar la concentración luego. Sí, porfis. Ya, bacán. Entonces volvamos en unos 10 minutos. 10 para las 4. Sí, 5 para las 4. Ya, voy a pausar la grabación. Ya. Bueno, entonces estamos hablando de los conceptos de asociación mineral y paragénesis mineral. ¿Ya? Lo quiero volver a repetir. No sé si quedó suficientemente claro. Una paragénesis es un grupo de minerales que se encuentran en contacto entre sí. Perdón, una asociación mineral es un grupo de minerales que se encuentran en contacto entre sí. Que puede estar o no en equilibrio, si es que todos los minerales se encuentran en contacto entre sí o solo algunos de ellos. Y que representan una roca en un momento. ¿Ya? Representan una roca en un momento. Por otra parte, una paragénesis mineral son
un grupo de minerales que se forma por las mismas condiciones de presión y temperatura, por el mismo proceso. ¿Ya? En una roca, estoy proyectando, ¿cierto? Sí, se ve. Ah, ya, bacán, que no me parecía la cosa. En una roca, lo voy a volver a repetir, tengo un grupo de minerales, como vemos ahí, pero como estamos en rocas metamórficas, ese grupo de minerales no necesariamente se formaron todos en el mismo momento, o por el mismo proceso, o por el mismo evento metamórfico. Hay algunos que son heredados, por ejemplo, de otros anteriores, etc. Entonces va a tener una asociación de diferentes minerales, de diferentes procesos, ¿ya? Que puede estar o no en equilibrio como se pone ahí. Por otra parte, una paragénesis para hacer los minerales que van a ser representativos de un evento metamórfico en particular. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, en una asociación mineral puedo tener una superposición de varias paragénesis minerales. Significa que hay una superposición de varios eventos metamórficos. ¿Ya? Entonces, para que tengan en consideración la diferencia entre asociación mineral y paragénesis, que normalmente causa confusión. Entonces, acá vimos cómo evaluar la asociación mineral. ¿Rorro? ¿Darío? ¿Sí te puedo interrumpir un poquito? Obvio. Para que les quede mejor o puedan tener una visión más amplia de lo que es la asociación mineral y la paragénesis. Estos dos conceptos también se aplican en los yacimientos. Típicamente a los cambios de temperatura, cambios de pH, van a ir precipitando distintas menas y distintas gangas. Y en el fondo, como decía Rodrigo, es simplemente ver en el tiempo cuáles van a ser las distintas asociaciones minerales que se van generando. Esa es la paragénesis. Para que tengan en claro que es un concepto que se utiliza en otras áreas también de la geología. Eso nomás. ¿Sí? Claro, porque causa confusión en determinado momento. Entonces, la paragénesis es el mismo evento. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay una paragénesis. Vemos que hay biotita, silimanita, moscovita, plagioclasa, cuarzo, etc. Por ejemplo, podríamos decir que la biotita, que se observa acá, está en contacto con la silimanita. Esa biotita, por ejemplo, no está en contacto con el cuarzo, ¿ya? Está en contacto con la moscovita o con la mica blanca, etc. Acá en el metamorfismo nos va a importar si los minerales están o no en contacto, o va a ser una forma de juzgarlos, ¿ya? Entonces, con esa imagen vamos a poder construir una tabla de paragénesis, ¿ya? No me quiero detener mucho en esto, porque me parece que va a ser mejor entrenarlo en alguna tarea, porque de esta forma no sé si va a quedar suficientemente claro, pero para detallarlo un poquitito más, vamos a hacer el mismo ejercicio que les nombré anteriormente, ¿sí? Vamos a poner en el eje Y y en el eje X los minerales listados que se observan en la imagen, en esta imagen: biotita, silimanita, cuarzo, plagioclasa, moscovita, biotita, silimanita, cuarzo, plagioclasa, moscovita. Vamos a usar la parte superior derecha de la tabla, la parte inferior izquierda no la vamos a marcar, y vamos a marcar la diagonal, porque claramente todos los minerales se encuentran en contacto consigo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a juzgar, en primer lugar, por ejemplo, la silimanita. La silimanita, ¿está en contacto con la biotita? Sí, está en contacto. La marco. La silimanita, ¿está en contacto con la moscovita? Silimanita, moscovita, aquí dice. Silimanita, moscovita, sí, por acá, ¿cierto? Algo se ve de contacto por acá también. ¿Ya? Y así. Resulta que está en contacto con todos los minerales, excepto con la plagioclasa. Las plagioclasas andan dando vuelta por acá, y la silimanita está aquí interactuando con los filosilicatos. Como ven acá, no hay contacto de silimanita, que es esta zona de alto relieve que se ve ennegrecido, un poco grisáceo, con las plagioclasas, por tanto ese casillero no lo voy a marcar. Luego, la biotita, ¿está en contacto con estos minerales? Sí lo está con la moscovita, el cuarzo y la plagioclasa. Biotita en contacto con moscovita, con cuarzo y con plagioclasa. ¿Ya? Por acá hay que evaluar en todos los puntos del corte o la sección que estoy observando. Entonces finalmente construyo la tabla y me va a quedar, para este caso, de esta forma. Voy a tener, podríamos decir, estas asociaciones minerales, ¿ya? Sin embargo, las paragénesis van a ser estas dos.
debido a las relaciones de contacto, voy a poder juzgar que existen dos paragénesis. Esta de acá, sin considerar la plagioclase, o sea, silimanita con biotita, con moscovita, con cuarzo, silimanita, biotita, moscovita y cuarzo, y la otra, que va a excluir a la silimanita, pero que va a incluir a la plagioclase. Entonces, vamos a tener probablemente dos paragénesis, por lo que observamos las relaciones de contacto dentro de ese corte. Entonces, este va a ser parte de las conclusiones que nosotros podemos sacar del estudio petrográfico de una roca metamórfica para evaluar los procesos que están pasando en ella en función de cuáles son los minerales que se tocan con quiénes para determinar paragénesis. Espero que volvamos después a eso con un ejercicio práctico. ¿Ya? Entonces, luego ya de haber definido lo que es una asociación mineral y una paragénesis, vamos a hablar directamente de lo que son las metapelitas. ¿Ya? Las metapelitas son rocas, o las pelitas son rocas sedimentarias, a ver, que ahí debería decir roca metamórfica. Claro, ahí yo me enredo un poquito con las palabras, pero es una roca sedimentaria, una roca metamórfica, una metapelita, cuyos protolitos de tipo sedimentario pelítico. O sea, son rocas cuyos protolitos son ricas en potasio, en aluminio, en hierro y en agua también, o están hidratados los minerales normalmente que componen los protolitos pelíticos, o sea, pueden ser algunas micas, por ejemplo, algunas sericitas también, son bien comunes, son minerales hidratados, y son pobres normalmente en calcio y en magnesio, ¿ya? Entonces, ese protolito con esos elementos va a determinar un cierto tipo de mineralogía, obviamente. El considerable contenido de agua del protolito es importante para la ocurrencia de reacciones minerales, ¿sí? El protolito pelítico va a determinar la presencia de cuarzo, albita, feldespato alcalino, clorita, moscovita, granate, pirofilita, entre otros. Esos minerales que aparecen ahí tienen esos elementos normalmente, potasio, aluminio, hierro, y son hidratados, ¿ya? Entonces, las metapelitas, y acá volvemos a la primera parte de la clase, cuando hablábamos de los prismas de acreción, van a estar relacionados con el prisma de acreción, puesto que los prismas de acreción incluyen sedimentos que provienen del continente. Y esos sedimentos son pelíticos, son alumínicos, tienen potasio, tienen hierro y son hidratados, porque esos sedimentos están compuestos por arcillas, están compuestos por mica, entre otras cosas, que tienen esa mineralogía. Feldespato, que tienen aluminio, tienen potasio. ¿Sí? Entonces, esos sedimentos que se incluyen en la subducción se van a estar afectar por procesos metamórficos y van a formar metapelitas. La mineralogía de una metapelita es, bueno, lo que les nombré anteriormente, acá aparece listada, pero va a estar cargada a esos elementos principales del protolito, cuarzo, feldespatos potásicos, micas, cloritas, biotitas, granate, hay una variedad de granates, taurolitas, cloritoides también, cuando son ricas en aluminio, corindón, cuando son ricas en aluminio, y así. Y tienen un listado de la mineralogía, siendo la de la izquierda la más común. Y para juzgar las metapelitas, se definió lo que es el metamorfismo barroviano, que va a ser una serie metamórfica bastante útil para identificar estas rocas. Fue identificado por George Barrow en el siglo XIX, mapeando las tierras altas o los Highlands de Escocia, en las cuales él identificó una zona de metamorfismo progresivo, ¿ya? Esa zona de metamorfismo progresivo, o sea, de aumento de temperatura, se puede interpolar a otras zonas de márgenes convergentes del mundo, donde se podría formar ese metamorfismo progresivo de manera análoga. La zona de los Andes es difícil de juzgar, ¿sí? Porque es bastante complejo en general los procesos por los cuales estaba afectada, pero podríamos también verlo de esa forma, ¿sí? Aplica para secuencias pelíticas, esto es bien importante, ¿ya? Aplica porque luego van a ser los criterios que vamos a utilizar para evaluar las fases metamórficas, que van a ser las que se van a asociar a metabasitas, ¿sí? A protolitos básicos, normalmente rocas volcánicas básicas. Acá vamos a estar hablando de secuencias pelíticas, o sea, rocas sedimentarias en el protolito.
Estas rocas pelíticas ofrecen ventajas para dilucidar condiciones de presión y temperatura en el metamorfismo. ¿Por qué? Porque los ensamblajes mineralógicos son relativamente sensibles a los cambios de presión y temperatura y se producen en relaciones discontinuas, o sea, aparición o desaparición de ciertos minerales en el ensamblaje. Permite marcar isógradas, o sea, líneas de igual reacción. Bueno, acá hay un mapa de ese mapeo de los Highlands de Escocia, por el cual Barrow definió el metamorfismo barroviano o las zonas de Barrow. No creo que sea necesario detenerse tanto acá, pero en el mapeo de esta zona se observa cómo se fueron marcando polígonos donde predominaba cierto mineral. ¿Sí? Por ejemplo, un polígono para la clorita, otro para la biotita en contacto con el de la clorita, otro para el granate en contacto con el de la biotita. ¿Sí? Entonces hay una secuenciación de la zona según el mineral que va apareciendo. Entonces, por ejemplo, acá en esta zona se mapea clorita, luego el contacto está definido por la aparición de biotita y luego el contacto está definido por la aparición de granate. ¿Sí? Eso es lo que Barrow definió como las zonas de Barrow y están marcados por protolitos de tipo pelítico. Entonces las zonas de Barrow se definen por la primera aparición de minerales índice que generalmente persisten en esas zonas de mayor grado metamórfico, aparece el mineral, cambia la zona y ese mineral luego puede persistir en la siguiente zona. Las zonas de Barrow o zonas de metamorfismo llevan el nombre del mineral índice y se puede determinar las condiciones PT a las cuales son estables las fases mineralógicas definiendo campos de estabilidad. Entonces, vamos al típico gráfico de presión y temperatura, los cuales se posiciona el cual se evalúa el metamorfismo, perdón. Acá tenemos las líneas que definen los aluminosilicatos y esta zona intermedia de presión y temperatura intermedias va a ser lo que se va a conocer como la serie de Barrow, ¿sí? Y van a estar marcadas por la aparición de diferentes minerales según el índice, el grado metamórfico. El grado metamórfico, a ver, les pregunto, el grado metamórfico, ¿por qué está determinado? ¿Por qué condición intensiva está determinado el grado metamórfico? Temperatura. Claro. Entonces, mientras progresa la temperatura, va a ir apareciendo un mineral nuevo que va a definir una zona nueva de Barrow, ¿ya? Y que se va a expresar en el gráfico de esta forma, ¿sí? Por detrás se posicionan las fases metamórficas, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero también para que lo tengan en consideración, que son estas típicas que se nombran esquisto verde, esquisto azul, eclogita, anfibolita, etcétera, pero las zonas de Barrow no va a haber una equivalencia, pero van a estar relacionadas principalmente a la aparición de minerales índices específicos. ¿Sí? Acá igual hay algo interesante, por ejemplo, en este esquema, porque se da una idea de cómo se llama la roca metamórfica según el grado metamórfico, ¿cierto? Filita, esquisto, gneiss, granulita, según avanza el grado metamórfico. Eso se los nombro como una curiosidad también, o que nos puede servir para nombrar la roca. Ya, entonces las zonas de Barrow van a estar determinadas de esta forma. Aquí más o menos se les listan los minerales que las van a determinar. Zona de clorita, tiene white mica blanca, cuarzo, albita. Luego, para la zona de la biotita, aparece la biotita, se mantiene la mineralogía anterior. Luego, para la zona de granate, aparece el granate. Luego, para la zona de astaurolita, aparece la astaurolita, pero no necesariamente para el granate. Y así hasta la segunda zona de la silimanita, que va a ser ya una zona de altísimo grado metamórfico. Pero lo que quiero que les quede en consideración es que la zona va a estar definida por la aparición de un mineral índice en particular que le va a dar el nombre a la zona. Y la mineralogía previa se puede mantener en general. Esta tabla también es la misma idea. Acá se diferencia entre protolito pelítico pobre en aluminio y rico en aluminio, y eso va a determinar la existencia de esta mineralogía. Por ejemplo, fengita, que es una mica, más clorita en el caso de un protolito pobre en aluminio, va a ser la asociación o la paragénesis, ¿cierto? Representativa de una zona de clorita. Cuando entra la biotita, que dice biotita in, vamos ya a pasar a la zona de biotita,
y vamos a tener otra mineralogía. Por la reacción probablemente vamos a tener moscovita, cuarzo y más agua. ¿Ya? Bueno, se las dejo para que la evalúen, ya que a la hora de poder juzgar la zona en la que se encuentra una roca, vamos a usar estos esquemas. Vamos a ir para acá, vamos a ver estos minerales, aparece este mineral índice, va a ser esta zona metamórfica, y lo podemos llevar a este gráfico para evaluar las condiciones de presión y temperatura en las que se forma favorablemente esa asociación. Ya, entonces acá vamos a hacer un paseo, por decirlo así, por las distintas zonas rápidamente, o cómo se podrían ver a microscopio petrográfico. En la imagen se observa una muestra de un esquisto, ya una roca metamórfica foliada, con presencia de clorita. La zona de la derecha se observan níqueles paralelos, clorita, moscovita, que es estas zonas claramente de mayor índice de refracción, y albitas, ¿sí? Hay presencia de algo de albitas por ahí, que va a representar la zona de clorita, ¿sí? Como ven acá, clorita, mica blanca, moscovita, cuarzo, albita, va a ser fundamentalmente la zona de clorita. Pero lo que lo va a determinar es la presencia de clorita. Es el grado metamórfico más bajo de las rocas pelíticas. Normalmente vamos a tener esquisto, también pizarras con un grado metamórfico bajo, con mica blanca, con clorita, con cuarzo. Y puede que hayan óxido y piritas también. ¿Ven? La tabla la tienen ahí a disposición. Pero se ve de esta manera, no hay desarrollo de una foliación tan clara, etcétera, etcétera. Ahí va a haber presencia de clorita, zona de clorita. Luego, al entrar la biotita a la asociación, vamos a estar hablando de una zona, la zona de biotita. En la imagen se observa un esquisto con moscovita, clorita y biotita. ¿Ya? Hay que juzgarlo con más ojo para ver, las zonas más verdosas son clorita, hay biotita, lo que es marrón, y lo que es más incoloro es moscovita. Y se observa de esta forma. ¿Sí? Se comienza a formar mejor la foliación, por ejemplo. El aumento de temperatura en la zona de clorita comienza a formar biotita primero por fitoblastos. Se comienza a desarrollar por fitoblastos de biotita. Se comienzan a desarrollar. Y acá hay un ejemplo de lo que podría ser la reacción que está ocurriendo, siempre en un sistema cerrado, para dar origen a esta zona de biotita cuando aumenta la temperatura. ¿Sí? En la mica anterior reacciona con la clorita para dar origen a la biotita, moscovita y cuarzo. Que normalmente se presenta como residuo. ¿Ya? Recuerden que siempre al aumentar el grado metamórfico, pero principalmente aumentar la presión, la porosidad de la roca disminuye, y eso favorece la salida de los fluidos que aprovechan de mineralizar la roca también. ¿Sí? Por eso también hay salida de agua del sistema. Luego ya, cuando ingresa el granate, en la roca, en este caso, principalmente lo más probable es que sea una roca no foliada, hay biotita como por fibroblastos, lo ven acá, fibroblastos de biotita. Hay cloritas, que son las zonas verdosas, ¿sí? Tal vez por acá puede haber bastante clorita. Y granate, que son estos porfidoblastos que se ven extintos a níqueles cruzados, puesto que es un mineral isótropo. Y también, obviamente, hay algo de cuarzo, como siempre en esta reacción. Comienzan a aparecer granates pequeños en las pelitas mientras avanza el grado metamórfico. Normalmente se van a llevar lo que haya de magnesio, de calcio y de hierro. ¿Sí? Acá donde tenemos que sabernos cuál es el almandino, cuál es el piropo, cuál es la espesartina, entre otros. ¿Ya? O sea, no es obligación, pero siempre dentro de saberse cuál es la clasificación de los granates. Porque también nos va a permitir tener una idea de cuál es el elemento que se está llevando el granate. Entonces, una reacción que podría presentar este aumento en el grado metamórfico es clorita más moscovita, que existía previamente en la roca. ¿Sí? Clorita más moscovita reaccionan para formar granate, clorita magnésica, con que se lleva el magnesio, biotita, y nuevamente va a seguir liberando agua la reacción. ¿Sí? Como ven, hay minerales que van a aparecer y desaparecer. Este es uno de los tipos de reacciones que dan origen a esa asociación. Depende del protolito, como les nombraba. Pueden haber otras reacciones que dan origen a la misma asociación o que representan la zona de granate. Yo les pongo acá una de las más representativas.
pero hay minerales que aparecen y desaparecen, pero lo fundamental va a estar en los que Barrow ha definido como minerales índice. Ya a mayor grado metamórfico vamos a tener la zona de estaurolita. Hasta la zona de granate estamos hablando de grado medio abajo, ¿sí? A partir de la zona de granate vamos a estar hablando de un grado alto de metamorfismo. Y principalmente determinado por la aparición de estaurolita, que son estos cristales amarillos, de alto relieve, cierto colores de interferencia amarillos, finales de primer orden, por ahí. Acá, como pueden ver, el granate reacciona con la clorita y la moscovita para formar estaurolita, biotita nuevamente, cuarzo residual y agua. ¿Sí? Y vamos también a tener poikiloblastos de estaurolita, estos grandotes de acá, con inclusiones de cuarzo, para que vean la manera en que se va a ir desarrollando la reacción metamórfica. Poikiloblastos de estaurolita con textura poikilítica en que las inclusiones van a ser cuarzos. Al seguir aumentando el grado metamórfico, ya estamos en niveles altos de metamorfismo y de temperatura, vamos a estar en la zona de la cianita, las rocas ya van a ser, pueden ser esquistos, como también puede ser gneiss, el grado metamórfico. Vamos a tener grandes cristales de cianita, estaurolita y granate, como los que se ven acá. Claro, acá hay desarrollo de estos aluminosilicatos. La estaurolita va a reaccionar con la clorita, con la boscovita nuevamente y con el cuarzo para formar cianita, que es un aluminosilicato, biotita, y continuar la liberación de agua. ¿Sí? Pero les pongo el ejemplo para que ustedes vean acá cómo se podría observar una roca de la zona de cianita. Tiene estas biotitas, tiene estos minerales que son aluminosilicatos que podrían ser estaurolitas favorablemente, hay granates y hay cianitas. Y ya en la zona de silimanita hay bastante esquistosidad. Los esquistos tienen estaurolita, tienen silimanitas, ¿sí? Dependiendo del grado, de la temperatura a la que se desarrolla esta zona de silimanita, si es que la temperatura es menor, la silimanita va a ser tipo fibrolita, pero que la recuerden, es una silimanita con hábito fibroso, como la que se observa acá, ¿cierto? Esta es silimanita con hábito fibroso, que se puede confundir con la biotita, pero sabemos que el relieve es más alto, y también silimanita, estaurolita, claro. Entonces, y mientras más aumenta la temperatura, la silimanita va a evolucionar de un hábito fibroso, o de fibrolita, a un hábito más prismático, característico de ese aluminosilicato también. ¿Sí? Entonces ya los procesos metamórficos están bastante sobrepuestos, las paragénesis sobrepuestas, estamos en una asociación mineral, una zona de metamorfismo de alto grado. ¿Sí? ¿Dudas? Y ya una zona de muy alto grado es la zona de feldespato potásico de silimanita, o conocida como silimanita 2. En la imagen que vemos acá hay biotitas. Sabemos que estas reacciones van a ir produciendo biotitas residuales, feldespatos potásicos y silimanitas. Silimanitas principalmente más prismáticas que una fibrolita. En el caso de que las temperaturas suban sobre los 750 grados Celsius, las soluciones sólidas de boscovita reaccionan con el cuarzo para formar feldespato potásico y un aluminosilicato como la silimanita, principalmente, cuando es de alta temperatura. ¿Ya? Eso sí, la silimanita se tiene que formar a presión intermedia, ¿sí? Por lo que ustedes saben del gráfico de los aluminosilicatos. ¿Ya? Si hay mayores presiones, vamos a estar hablando de otro aluminosilicato preferentemente, ¿sí? Entonces, esto ya es una roca metamórfica de protolito pelítico, una metapelita, de muy alto grado, ¿sí? De la zona de feldespato potásico y de silimanita. ¿Ya? Entonces, con ese paneo de lo que son las zonas metamórficas y algunos ejemplos a sección delgada, para finalizar la clase, una idea de qué son las fases metamórficas. Es un grupo, ya estábamos hablando de zonas, ahora vamos a hablar de fases, ya como introducción a la siguiente clase. Es un grupo de rocas caracterizadas por un conjunto definido de minerales,
que las condiciones que se obtuvieron durante su formación estaban en perfecto equilibrio entre sí. ¿Sí? Es lo mismo que una zona, por decirlo así, o es el análogo de una zona para un protolito básico, una roca volcánica básica, normalmente una roca ígnea básica. ¿Sí? Para eso se han definido las zonas metamórficas, que son estas que se posicionan en el gráfico acá. ¿Ven? Los quistos azules, toda esta secuencia, la secuencia de abajo que es de baja presión, etc. ¿Sí? Estas son facies metamórficas que fueron definidos para protolitos básicos, para rocas metamórficas metabásicas, ¿sí? A diferencia de las zonas que fueron definidas para protolitos pelíticos. Entonces, como ven acá, hay una sobreposición entre lo que es el gráfico de facies, que son estas figuras de acá, sobre la cual se posiciona la línea de la secuencia de Barrow y las zonas donde ingresan los minerales índices de Barrow. Biotitaín, granateín, taurolitaín, cianitaín, silimanitaín, hasta el ortopiroxeno, que es de muy, muy alto grado. Bueno, y acá también se posicionan los aluminosilicatos, como les decía, para presiones intermedias, vamos a tener, y alta temperatura, el aluminosilicato va a ser favorablemente silimanita, pero si hay mayor presión, vamos a tener cianitas. Y si hay menor presión y baja temperatura, vamos a ver presencia fundamentalmente de andalucitas, pero como es de alto grado, hay silimanita. ¿Sí? Espero que se entienda eso. Pero esto también va a ser interesante de juzgar, porque te va a dar una idea de la presión y la temperatura según cuál es el aluminosilicato que se observa en la asociación mineral. Entonces hay una analogía, una sobreposición entre lo que son las fases metamórficas definidas para protolitos básicos con lo que son las zonas metamórficas definidas para protolitos pelíticos. ¿Sí? Sí, los límites entre las diferentes fases son por lo tanto transitorios en muchos casos. Como ven acá, no son límites estrictos, hay unas zonas de transición, estas zonas que se ven acá entre estas figuras, ya que las composiciones de los minerales y los fluidos en cuestión varían debido a un control químico de la roca. Así, el protolito va a determinar cuáles son los minerales que aparecen o no dentro de la asociación, lo que voy a hablar. Y hay una analogía entre lo que son las zonas y las fases definidas para las metabasitas. Se los dejamos acá como antecedente, pero vamos a profundizar en lo que son las metabasitas en la próxima clase, pero sí hay una analogía posible entre ambas, según las condiciones PT a las que se forman. Lo mismo, con un poco más de detalle, no creo que valga la pena profundizar ahora en esto. ¡Chanan! Dudas, consultas, reclamos, comentarios. Voy a pausar la grabación por ahora. Ya. Ahora sí. ¿Está grabando? Sí. Ya. Entonces, algunas instrucciones generales. Acá en la P1, en la A, donde dice que reconozca las fases minerales y le den un nombre aproximado en base a los minerales morfísicos involucrados, en verdad es que les den un nombre aproximado, ¿ya? No sé, si es un intrusivo báfico, félsico y por qué, ¿ya? Si ahora le quieren agregar como un complemento con respecto a las texturas o el mineral máfico predominante, no hay problema, pero como tenemos netamente cortes pequeñitos de un corte mucho más grande y zonas súper acotadas, me basta con que pongan un nombre así, muy aproximado, ¿ya? Eso con respecto a la 1. Y bueno, en verdad el foco de la 1 es que reconozca bien las texturas que hay acá y el orden en el que se generan, ¿ya? Como hints para reconocer las fases minerales acá, fíjense harto en las maglas, por ejemplo, de esta que está acá abajo, que es típica del piroxeno, por ejemplo, o para reconocer olivinos que no tienen clivaje, no tienen pleocroismo, bueno, acá no se puede ver, pero netamente el clivaje, ya fíjense en los clivajes para reconocer los olivinos y en los clinoprexenos más bien en el color anícoles paralelo, que son los más verdosos, y también por las maglas que puedan tener. Eso con respecto a la 1. Esta quizás es más sencilla porque las fases son más claras y más reconocibles, ¿cierto? Son como las típicas que se ven. Pero ahora con la parte 2, que es el corte de Biomicroscope, que se los mostré
mostré en la clase pasada, les voy a hacer zoom a la sitio web. Dice acá, identifique, cuantifique y mida las fases minerales involucradas para darle nombre al QAP. Entonces, acá está. Bueno, la idea es que, espero que estén viendo la página ahora. La idea era que le sacaran un pantallazo a esta imagen, ya que tiene escala y todo, ojalá obviando el 1 y el 2 para que no se confundan los colores rojos, que lo lleven al JMicroVision igual que para la tarea 1 y que cuantifiquen la fase, ¿sí? Ahora, importante es que para ponerle nombre en el triángulo QAP y para darle porcentaje a las fases, recuerden que solamente tienen que considerar en el QAP, cuarzo, los feldespatos potásicos y las plagioclasas, teniendo la salvedad de que en el caso de los feldespatos potásicos, acá por lo general, bueno, y en base a la textura que tienen que describir, si se fijan a Nicoles cruzado, acá por ejemplo tenemos un feldespato potásico, está intercrecido con cuarzo, ¿cierto? Ahí tienen que ver bien cuál es esa textura, pero esos no se consideran para darle nombre a la roca, ¿ya? En el triángulo QAP intenten describir. Bueno, primero en la pregunta 2 se les pide la fase, ya, entonces no sé, pues tienen cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, minerales máficos, y aparte consideren esta fase de feldespatos intercrecidos con cuarzo, ya denles un porcentaje aparte, para que solamente para el triángulo QAP se consideren los feldespatos sin intercrecimiento, los feldespatos los más prístinos, las plagioclasas prístinas y los cuarzos prístinos, ya, sin ningún tipo de intercrecimiento. Bueno, y lo estuvimos hablando con los chiquillos antes de la clase, y netamente es porque estas fases son más bien tardías, y de hecho se generan por, ustedes ahí, bueno, tienen que investigar más, pero un enfriamiento rápido, ¿cierto? Un undercooling, y no estarían en contacto, en equilibrio como tal con las otras fases anteriores. Entonces, para ponerle nombre, netamente consideren estas fases limpiecitas, ¿ya? Sin estos intercrecimientos. Eso con respecto a acá. Bueno, con respecto a los minerales máficos, acá es difícil saber si que son, no sé, pues, anfíboles, piroxeno, o lo que ustedes crean que sea. Así que en eso yo les recomiendo fijarse más bien, no sé, pues, en lo básico, por ejemplo, en la serie de Bowen, y vean más bien cuál es el mineral máfico posiblemente que podría estar en esta roca y cuál no. Ya, por ejemplo, no sé, pues los piroxenos son de más alta temperatura, los anfíboles no, entonces ahí ustedes pueden ir viendo cuál de los dos y jugársela quizás por alguno de los dos, y si no, considérenlos como un pack, ya, como un pack de minerales máficos a la hora de darle porcentaje. Y en esta pregunta sí hay que darle nombre con todas las de la ley a la de la roca, es decir, el nombre de la roca es el nombre del triángulo QAP, el mineral máfico más abundante que no sea esencial, ¿cierto? Que sea accesorio, y aparte la textura más representativa. ¿Ya? Eso. Con respecto a la 2. Igual si les van surgiendo dudas en el camino, no sé si alguien ya empezó la tarea, nos pueden ir preguntando nomás, tanto por Teams, Discord yo no lo ocupo mucho, así que tanto por Teams o por el correo directamente. No sé si hay más dudas, preguntas, algo que no quedó claro. Todo bien, gracias Javi. Gracias, Javi, por los tips. De nada. Ya, pues. Recuerden que es para la otra semana, es para el próximo martes sí, a las 12 de la noche, así que dense un tiempito ahí para terminarla. No está tan larga, así que aprovechen. Eso. Nos vamos. Está grabado, lo de los tips está grabado, así que por eso era la idea de grabarla, para que la vuelvan a ver si es que no les quedó algo claro. Y para la gente que no vino también, ustedes les dicen ahí que vean la grabación. Sí. Chao, gracias. Chao, nos vemos, que estén bien. Sí. Nos vemos. Que estén bien. Hasta el otro martes. Gracias. Chao, gracias. Síganos para más petrología.